Señal directa. Estamos de regreso y vamos a platicar en este momento con Patricia Ortega Medellín. Ella es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y bueno, en este marco, el próximo sábado estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Vamos a platicar acerca de cómo están los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en nuestra entidad. Pati, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, buen día. Mil gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar con un diagnóstico, Pati, de cómo estamos en Jalisco en este momento. El hecho importante, más reciente, la despenalización de la interrupción legal del embarazo, del aborto. ¿Qué pendientes tenemos todavía? Sí, sí, pues bueno, aun cuando en varios aspectos seguimos viendo algunos avances, yo te diría que la evaluación nuestra pues todavía es de que falta mucho por hacer, ¿no? En el tema de la despenalización del aborto, pues sí, los servicios de salud han empezado a prestar servicios a mujeres que quieren interrumpir de manera electiva su embarazo, es decir, que no es por una causal violación o por riesgo para la salud o la vida, pero todavía hace falta ampliar los servicios al interior del estado y de hecho, pues incluso que los servicios que se prestan en el área metropolitana de Guadalajara pues se equiparen, ¿no? O sea, se equilibren entre los diferentes hospitales, ¿no? Todavía tenemos reportes de violencia institucional, todavía tenemos personal que no está sensibilizado, pues que no le ha quedado claro como cuál es el marco legal sobre el que está realizando su trabajo, entonces todavía diríamos que hay algunos pendientes. Lo otro, pues, es que la violencia sexual tampoco termina de ser ni siquiera ligeramente impactada, ¿no? Con las acciones institucionales, es decir, sigue habiendo víctimas, sobre todo menores de edad, adolescentes y niñas, y bueno, derivado de ello, también seguimos viendo embarazos infantiles, embarazos en adolescentes, que muchos de ellos no llegan a los servicios de interrupción, ¿no? Ni siquiera a ofrecérseles, no que necesariamente tengan que realizarlos, pero todavía hay evidencia de que ni siquiera está llegándose a ofrecérsele los servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí tenemos todavía un pendiente grande, que pudiéramos hablar de una vinculación inmediata entre denuncia en fiscalía y servicios de salud, pues también todavía diríamos que no estamos al 100% en eso, ¿no? En términos pues de violencia, ¿no? Pues todavía un poco más delicado porque, bueno, las denuncias se siguen incrementando y realmente las intervenciones institucionales no logran tampoco ni reducir ni impactar de manera favorable en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, las violencias comunitarias, las violencias de pareja, es la violencia vicaria, o sea, todavía en ese tema, digo, un poco para hacer alusión a luego los discursos triunfalistas, ni llegamos todas, ni hemos roto el techo de cristal. Patricia, buen día. Le saluda José Ángel Gutiérrez. Justo quería detenerme en este tema de la violencia o las violencias. ¿Qué acciones o qué políticas públicas tendrían que aplicarse para realmente avanzar en esta materia que, por el contrario, pareciera que seguimos retrocediendo en algunos momentos? Sí, yo te diría que el tema es, creo que las instituciones no han querido reconocer que la intervención debe de ser a nivel de la cultura, ¿no? De la educación, de la sociedad, porque pensar que lo vamos a resolver todo con policías y con órdenes de protección, o sea, apostándole como a los centros de justicia y a que las mujeres pongan una denuncia y a que se involucren en un proceso que puede ser largo, tortuoso, burocrático, pues es complicado, ¿no? O sea, esto no va a resolver el problema. El problema es que tenemos que trabajar el tema de la violencia contra las mujeres como una cuestión estructural, cultural, que debe de resolver
resolverse en la dinámica de la vida cotidiana, en la escuela, en la familia, en la calle, en el trabajo. O sea, que tendría que haber una política pública que interviniera más directamente y también como más definitivamente en la prevención, ¿no? En estos espacios. Digo, o sea, lo que vemos es que una persona que es una víctima de violencia, pues ha vivido una secuencia, ¿no? De estas violencias porque el patriarcado sigue aquí, o sea, no es que ya hayamos resuelto, ¿no? Esta parte porque se establece en una ley que tenemos derecho a vivir libres de violencia. Si eso no llega a concretarse en una dinámica de vida cotidiana, pues entonces no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, claro que un elemento importante es el tema de la impunidad, ¿no? O sea, que haya cero impunidad en estas violencias, pues entonces permitiría mandar un mensaje, pues también claro a la sociedad de que no se va a permitir. Pero eso no está pasando y por otro lado tampoco está pasando que la gente empiece a entender, a cambiar, a reflexionar sobre sus costumbres y modifique esa parte, ¿no? O sea, que no haya un hostigamiento, un acoso en la calle, que no haya una jerarquización de lo que se hace, ¿no? O lo que tradicionalmente se le asigna a las mujeres y lo que tradicionalmente se le asigna a los hombres, que se entienda que son roles construidos, que tenemos derechos, en fin, o sea, como que todo esto tendría que ser un proceso que empezara pues a trabajarse desde las infancias, desde las edades más tempranas, pero de manera consistente por las personas adultas, ¿no? O sea, que a las personas adultas nos quedara claro que pues no tendríamos que seguir promoviendo una cultura en donde hay diferencias, donde hay jerarquías de género y donde entonces las que estamos expuestas todo el tiempo al ejercicio de esta violencia somos las mujeres. Claro. Pati, hablabas de la violencia vicaria, quizá una de las deudas más importantes que hay en torno a la comisión de esta falta, de este tipo de violencia, y lo hemos visto incluso en casos que han sido muy mediáticos y que aún así pues no ha habido ninguna respuesta. Así es, yo creo que en ese tipo de violencia podemos encontrar como el hilo conductor de todas, ¿no? El tema del pacto patriarcal. O sea, la determinación de un juez, de una institución, de una autoridad, no se hace efectiva, no se concreta, porque hay un cierre de filas entre los hombres que están en torno al agresor. Entonces, sea porque él trae dinero, sea porque él es hombre, sea porque es una persona reconocida, un político, un empresario, una persona influyente, los demás se forman en esa fila y entonces impiden la acción de la justicia. Yo creo que esa es la violencia que más claramente nos deja ver ese pacto patriarcal, ¿no? Aun cuando el gobernador diga, no, sí, se tiene que ejecutar la acción penal, se tiene que resolver, se tiene que restituir al hijo, a la hija, con la mamá, no sucede, no avanza y no entiendes. O sea, a nosotras nos han dicho siempre que el Estado tiene instituciones y las instituciones tienen procedimientos. Y entonces que, bueno, cumpliendo con todos los requisitos de esos procedimientos, la acción es inevitable. Y vemos que no es así, o sea, para nuestros casos no es así. Resulta que por más que se cumplen todos los requisitos, y hablamos de todos muchísimos, ¿no? O sea, el tiempo, los testigos, la denuncia, o sea, todos los procedimientos, y que al final cuando tienes una resolución esta no se haga efectiva, pues entonces es evidente que hay un pacto patriarcal, un pacto entre los hombres que están ahí, incluso con mujeres también, que cierran filas con el agresor y que no te permiten la acción de la justicia. Entonces, digo, eso tendría que resolverse, pero de manera inmediata, ¿no? Con una autoridad definitiva que diga esto no puede estar pasando, y porque además lo que se siembra con esas circunstancias, pues es la desconfianza en las instituciones, ¿no? Entonces, es un círculo, es un círculo vicioso y es un círculo que se cierra cuando la acción de la justicia no procede, ¿no? Entonces ya te deja claro que hagas lo que hagas, no vas a tener la justicia, y entonces luego hay, obviamente, las acciones desesperadas o la búsqueda de otras formas de resolver, ¿no? Entonces, pues la violencia institucional es grave. Digo, lo mismo que el tema de la desaparición forzada, ¿no? O sea, que por más que haces
que denuncias, que reportas, que buscas, que incluso que encuentras. No hay sanciones, no hay un momento en el que tú digas, bueno, esto ya termina aquí, ¿no? O sea, ya encontramos, ya resolvimos, ya, entonces esto ya no se sigue dando. No, se sigue dando, se perpetúan las acciones delictivas y pues entonces estamos atrapados en una no institucionalidad, ¿no? No, en un estado fallido, en una cotidianidad que no nos genera ninguna esperanza. Claro. Patricia, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta entrevista y bueno, esperemos pues las actividades a desarrollar a lo largo de esta semana que seguramente permitirán identificar muchos de los pendientes que ahora nos mencionas. Gracias y buen día. Gracias a ustedes y nos vemos el 8. Por supuesto, ahí nos vemos. Patricia Ortega Medellín, ella es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Una pausa, regresamos con más información.